Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro rescate empresarial de todos los martes. Tenemos temas muy interesantes a nivel empresarial. En el área financiera vamos a hablar de la información exógena, muy acorde a lo que tenemos que hacer en el momento. En nuestra área legal vamos a hablar de las otras afiliaciones que debemos tener en cuenta cuando contratamos personal. Y en nuestra parte de marketing y negocios vamos a ver cómo conseguir y cómo contactar a buenos prospectos para trabajar en nuestra empresa. Sin más preámbulos, vamos a empezar con Manuel Sanabria, que nos hable de su tema del área financiera. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tuvimos unos problemillas técnicos al inicio de nuestro programa, pero afortunadamente ya fueron solucionados. El día de hoy les queremos comentar algo muy importante y que tenemos que empezar a tener en cuenta por estas épocas, y es la información exógena. La información exógena, o los llamados medios magnéticos, son las obligaciones o son el requerimiento que ha tenido la administración o la DIAN hacia sus fiscalizados o hacia los contribuyentes, donde a través de los mecanismos del MUISCA o de los prevalidadores deben enviar información de los terceros y de las operaciones que se realizaron durante el periodo fiscal del año inmediatamente anterior. Esta información cuando se presenta no debe pagar ningún tipo de valor, es decir, ustedes la van a llevar al banco, no la tienen que llevar al banco, no tienen que cancelar, pero sí lo deben hacer a través de los medios electrónicos que la DIAN tiene dispuestos en su página web, y también pueden descargar los prevalidadores que se encuentran dentro de esta página www.dian.gov.co para poder asegurarse que la información que están subiendo tiene la calidad que corresponde y sobre todo que esté bajo los parámetros técnicos que se necesitan para que no tengamos ningún problema en el momento de transferir esta información. ¿Qué es lo que más o menos se ingresa dentro de este tipo de información? Tenemos que ingresar los terceros a quien compramos, tenemos que ingresar los terceros a quien vendimos, las compras de propiedad, planta, de equipo, de activos fijos, tenemos que mencionar a quién se le hizo consignaciones bancarias, a quién se le hizo transacciones. Básicamente, y en un resumen muy específico, lo que tenemos que informar es toda la operación financiera que tuvimos en el año inmediatamente anterior. ¿Quiénes deben presentar esta información a través de los medios electrónicos? Prácticamente todas las personas que sean del régimen común, que hayan tenido operaciones de compra y venta o que hayan tocado el sector financiero para algún tipo de transacción. Por lo anterior, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta información debe estar muy bien preparada desde un comienzo. De hecho, los sistemas informáticos que ustedes tengan en sus empresas, en sus oficinas, en lo posible tenerlos ya alimentados con la correcta información, y les voy a comentar básicamente cuáles son los errores que más comúnmente se evidencian, que son los que hacen que se retrase muchísimo más la labor de poder enviar la información a tiempo y que perjudican notablemente la correcta transmisión de esta información. Lo primero es que los nombres de los terceros no están bien creados, muchas veces se encuentra que no se solicitan los RUT de las personas a tiempo, de las personas naturales, de las personas jurídicas a tiempo, y evidentemente cuando vamos a presentar esta información, la DIAN solicita sus números de NIT, sus números de teléfono, de contacto, las direcciones, y si durante todo el periodo yo no he colocado esta información o no la he ingresado de manera correcta en el sistema, obviamente y lógicamente cuando lo voy a empezar a preparar vamos a tener unos inconvenientes bastante altos y bastante demorados de poder arreglar de forma eficiente, y de esa manera pues obviamente si no se empieza a depurar estas bases de datos con tiempo, vamos a tener problemas en los montajes, en los prevalidadores o en el prevalidador que tiene la DIAN dispuesto para poder cubrir esta necesidad de que toda la información esté técnicamente bien procesada. Si ustedes no tienen claros cuáles fueron los terceros con que hicieron las transacciones, o esos terceros están
incompletos, lo más recomendable es que desde ya empiecen ustedes a recuperar esta información y la cotejen con sus libros fiscales y con su información expuesta en las diferentes declaraciones que se han presentado durante todo el año. En este caso vamos a presentar información exógena del año 2013, por lo cual es muy importante que ustedes hagan una revisión muy exhaustiva de la información y que sobre todo, como ya lo he mencionado, cotejen las declaraciones o la información de las declaraciones versus lo que ustedes van a enviar vía magnética. La DIAN lo que hace es tomar las declaraciones que ustedes ya presentaron, ya sean virtualmente o litográficamente, y hacer un cruce con sus sistemas frente a la información que ustedes están enviando ahora de forma magnética. De esa manera, ustedes deben tener en cuenta que si ustedes cometieron un error o se les olvidó o la información está incompleta, ya sea en una declaración o en la información exógena que ustedes están enviando, no va a quedar ni va a ser concurrente esta información y obviamente vamos a tener una inspección de tipo fiscal dentro de nuestras oficinas y pues eso yo creo que nadie lo quiere. Con este tipo de implementación, la DIAN sacó unas estadísticas que se las quiero leer para que ustedes vean la importancia y la efectividad que tiene la información exógena en materia de fiscalización por parte de la DIAN a sus contribuyentes. Es decir, más que una alarma, es un llamado de alerta y de precaución para que cuando estén preparando su información lo hagan de una manera muy coherente con su contabilidad y muy coherente con los impuestos ya presentados. Quiero ser muy enfático en esto. En el año 2006, la DIAN detectó 800.000 omisos que no tenían ningún tipo de operación tributaria con ellos. Al tener 800.000 omisos detectados, lo que ellos empezaron a hacer fue un proyecto de fiscalización que logró reducir de 800.000 omisos a 180.000 omisos detectados en el 2008. ¿Eso qué quiere decir? Si de una u otra manera la DIAN pudo disminuir su cantidad de omisos, quiere decir que sí revisan la información que ustedes les están enviando a través de medios electrónicos. Alguna vez un cliente me decía, no, pero esa cantidad de información que yo le estoy enviando a la DIAN, eso ellos que la van a usar. Y evidentemente estamos viendo que cada vez se va a volver un poco más complejo este envío de información y que para el 2014 vamos a tener una cantidad mayor de información que enviar, es decir, la información de 2013 que ustedes van a enviar hoy o en estos meses o en este periodo es una información relativamente básica y para mis amigos gerentes y empresarios y contadores que nos están escuchando saben que la información exógena que tenemos que presentar en este periodo no es muy sencilla, pero aún así la DIAN para el 2014 en la presentación del 2015 nos va a exigir unos elementos muchísimo más gruesos, muchísimo más profundos, que lo único que hace es que los contribuyentes suministremos una información demasiado más detallada, más implícita dentro de las transacciones, mucho más exponente hacia ellos mismos para poder fiscalizar de una manera más correcta. Entonces, el llamado es a que puedan empezar o iniciar a preparar este tipo de presentación de una manera más rápida, de una manera más eficiente y eso se logra haciendo una verificación mensual de sus terceros, de sus cuentas contables, para que no se vaya a acumular toda la información de un solo periodo para terminarlo haciéndolo un día antes del vencimiento o quizás el mismo día del vencimiento. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Las sanciones por no presentar este tipo de información las pueden encontrar en el Estatuto Tributario, en los artículos 623 al 631, las pueden ver en el decreto 4660 también, y se pueden informar de las sanciones que se tienen por no informar. Básicamente, hay que prestar muchísima atención a este tipo de presentaciones y prepararla con mucho tiempo. Yo lo sugiero de esa manera para los revisores fiscales, para los gerentes, los contadores, para que puedan tener espacio de poder hacer una revisión mucho más eficiente y sin necesidad de estar corriendo en el último minuto.
La información exógena es en sí un proceso que contiene varios formularios. Unas empresas deberán presentar todos, otras empresas deberán presentar solo algunos, dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad de ventas, la cantidad de compras que hayan tenido durante el periodo. Y pues si los expusiéramos en este espacio que tenemos, básicamente nos tomaríamos este programa, el siguiente y muy posiblemente el otro programa para poderlos exponer en totalidad. Entonces mi sugerencia es, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario al respecto, nos lo pueden dejar en el chat del programa o en nuestros correos electrónicos y con muchísimo gusto les contestaremos sus dudas al respecto. ¿Listo? Dorita. Bueno, Manu, muchísimas gracias. Muy interesante y muy asustador todo lo que nos dices. Si no lo tenemos en cuenta, vamos a tener muchos problemas. Afortunadamente tenemos contadores y tenemos empresas asesoras como IM Asesorías, que en estos casos son muy, muy útiles. Bueno, vamos a ver el tema que hablamos al comienzo de cómo seleccionar los mejores prospectos para su empresa. Es clave y es muy importante y es la base de la empresa tener gente que realmente nos apoye y gente que esté trabajando de nuestro lado. Por eso es tan importante tenerlo claro y saber cómo seleccionarlos y cómo buscarlos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Uno es que las personas que trabajan con nosotros son como nuestros socios, como nuestros partners de negocios, porque van a estar trabajando del lado nuestro, van a estar trabajando para cumplir los objetivos. Y eso es válido para ver si en nuestro plan de negocios, bueno, creo que todos tenemos un plan de negocios, todas las empresas tienen un plan de negocios. Si no lo tienen, es el momento de hacerlo y tenerlo muy claro, por lo menos para este año, si no es a largo plazo. Como les decía, en el plan de negocios debe estar contemplados los perfiles que debemos contratar, deben estar contemplados por gasto económico de la empresa y por lo que queremos lograr con los perfiles. Si ya lo tenemos en el plan de negocios, el segundo punto es escribirlo. Escribamos qué queremos del perfil, cómo queremos que trabaje, que nos ayude, cuáles son los principales requerimientos, cuáles son las principales cualidades que estamos buscando. Un ejemplo, si la empresa es de hidrocarburos, por ejemplo, y necesita un gerente comercial, posiblemente este gerente comercial deba ser un químico, deba tener esos conocimientos porque va a hablar de productos que no fácilmente cualquiera conoce. Entonces tengamos muy, muy claro qué es lo que buscamos en ese perfil. Hagamos una lista de las cualidades y saquemos las más relevantes. No vamos a encontrar un perfil con todos los requerimientos que tenemos, pero por lo menos sí con los más relevantes. Cuando lo tengamos ya muy claro, pues ya publicamos la oferta laboral y cuando ya vayamos a seleccionar hay que tener en cuenta cosas bien importantes. Una, antes de definir el salario se me escapaba ese punto en la parte de organización y del plan de negocios. El salario es muy importante, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, la capacidad de pago de la empresa. En ese ámbito debemos consultar con el área financiera cuánto podemos gastar y cuánto va a ser, digámoslo, el retorno de la inversión, porque es una inversión. ¿En qué va a apoyar esa persona? ¿En qué va a hacer que crezca la empresa? ¿Va a crecer en ventas? ¿Va a crecer en calidad? ¿Va a crecer en servicio al cliente? Eso hay que tenerlo muy claro para ver el ROI de la contratación. En ocasiones también creemos que necesitamos a esa persona, no se necesita más otro perfil que haga crecer la empresa o que la haga posicionarse de la mejor forma. Cuando ya tenemos la persona preseleccionada, la idea de la entrevista es conocerla y es conocer sobre todo qué ha hecho. Del pasado, dicen, depende del futuro. De lo que haya hecho en otras compañías, sea buena o mala, depende de lo que vaya a hacer en la nuestra. Si es una persona que no tuvo ningún proyecto en las compañías anteriores, que por el contrario le fue muy malo, montó su propia empresa y se quebró, si no tiene proyectos que mostrar, seguramente no va a tener un buen desarrollo en nuestra compañía. La idea y lo que tenemos que ver, más que los diplomas, eso es otra cosa. Hay personas que pueden llegar con una carpeta de diplomas muy grande, que se la podemos devolver inmediatamente, creo que le quedan mejor en la pared de su casa. Lo que necesitamos es gente capaz, que sepa cosas que le sirvan a la compañía, que haya desarrollado proyectos, que sean viables y que estén muy enfocados
con lo que estamos buscando en el perfil laboral. Entonces, ese es el enfoque que debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo nuestra selección de personal. Si ya cumplió con esos requisitos y es una persona que ha hecho proyectos interesantes, hagamos de una prueba de lo que realmente queremos. Hay formas de hacer pruebas enfocadas a los proyectos para ver la capacidad de decisión, la capacidad de resolver problemas, lo creativo que es. Si ya no funcionó la prueba, si ya todo estuvo bien, sería genial. No en todos los casos se puede, pero si podemos tener a la persona que trabaje al menos una semana y veamos su desempeño en un tiempo real y en un ámbito real, sería fantástico, porque no habría chance de equivocarse, porque tendríamos a la persona viviendo en la empresa, conociendo cómo desempeñaría su labor, y si es eficiente, y si es extremadamente buena, y si le da miedo que le quite su trabajo, contrátelo inmediatamente. Esa es la gente con la que debemos trabajar, gente que conozca más que nosotros, gente con la que podamos delegar totalmente. La vez pasada hablamos del proceso y de lo importante de delegar, entonces esa es la gente que debemos contratar, la que se encargue de un departamento, la que no tenga que preguntar cada paso que vaya a dar, sino que al contrario genere propuestas, que esté generando nuevas cosas para la empresa, nuevas visiones de negocios. Muy importante en cuanto a eso, que cuando ya estemos trabajando con la persona, con el perfil contratado, no microcontrolemos su trabajo, que le deleguemos totalmente la labor que tenga y esperemos que no te aportes. Esto a grandes rasgos es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden algo, no seamos y no veamos a los empleados como amigos, realmente ellos, a ustedes empresarios no los van a ver como tal, veámoslos como socios y tratémoslos como tal, con el respeto que se debe tratar de un socio y con el acompañamiento para generar nuevos negocios y para generar el crecimiento de la empresa. Estos son los consejos para seleccionar un muy buen prospecto. Si están interesados en que les enviemos un documento de conocimiento básico de prospectos que tenemos desarrollado, con muchísimo gusto, nos pueden enviar un requerimiento a nuestro correo o al final del programa en las preguntas, en el chat de preguntas. Un placer haber estado con ustedes y vamos a hablar de la parte legal con Pedro Quiroga como todas las semanas. Pedro, bienvenido. Hola Dora, hola Manuel, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy traemos un tema que en el papel parecería bastante sencillo, pero es un consejo muy útil para todos aquellos empresarios que hacen una vinculación a través de contrato laboral. Ya habíamos venido hablando en los programas anteriores acerca de todas aquellas prestaciones que se dan a partir del contrato laboral. Las prestaciones sociales las vimos en 2 programas y creo que yo lo hemos desarrollado bastante. Hoy en lo que nos queremos enfocar y a lo que queremos de pronto atinar en esta oportunidad es a todas esas obligaciones que tiene el empleador que surgen a partir de la relación laboral con sus empleados. Vamos a ver que las primeras obligaciones que surgen para el empleador cuando contrata a una persona son las de la afiliación a los sistemas de seguridad social, en salud, pensión y aseguradora de riesgos laborales. Es lo primero que tiene que hacer un empleador y entonces aquí vamos a comenzar con unos pequeños tips y unos pequeños consejos para todos aquellos empleadores que están contratando en este momento su personal o que si ya lo contrataron para que, digamos, acojan estas recomendaciones y traten de organizar documentalmente el tema al interior de sus empresas. Lo primero que ustedes deben hacer es conformar una carpeta por cada uno de sus empleados. En esa carpeta nosotros recomendamos que tengan ustedes la hoja de vida con todos los anexos de la persona que va a prestar sus servicios laborales en su empresa. Es bastante importante que ustedes cuenten con una hoja de vida en donde ustedes sepan cuál es la trayectoria del empleado y todos aquellos datos de ubicación, teléfonos de emergencia, contactos, etcétera, para que ustedes cuenten con una base de datos bastante amplia de la información del trabajador. Lo segundo es que ustedes deberán exigir al momento de la contratación que la persona se afilie, digamos que esta parte va en 2 vías. Una parte es que la persona lleve los certificados de afiliación a donde se encuentre ya, digamos, vinculado en el sistema de seguridad social en salud, en el sistema de pensión y el tema de la ARL, si lo va a hacer directamente el empleador. La idea es que cada vez que una persona cambia de trabajo no sufra traumatismos
y conserve su EPS. Por eso es importante que usted, señor empleador, le pida a las personas que van a ingresar a su empresa a trabajar el certificado de afiliación de la EPS y del fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado. Importantísimo que todas las personas que usted tenga vinculadas en su empresa tengan un RUT y que usted lo pueda tener ahí en la hoja de vida de cada uno. Esto pues le va a ayudar para temas contables tributarios más adelante. De pronto haremos una pequeña pausa al respecto y lo explicaremos con más detalle, pero por ahora es bueno decir que es importante que usted se asegure de que la persona pues tiene su RUT para el tema de legalización de contable, que también para ella le va a servir para unas obligaciones que más adelante hablaremos. También es importante que usted haga un acta en donde le entregue todos los elementos necesarios para el trabajo a esta persona. Es importantísimo que usted deje por escrito, cuando le entrega a las personas la dotación con la cual van a trabajar y asimismo los elementos que le ha entregado para su trabajo. Es muy usual que de pronto usted en una planta, en un taller, pues deba entregarle a los operarios ciertas herramientas, ciertos útiles o digamos que herramientas que deba usar en el empleo de su trabajo, asimismo como los equipos que va a tener esa persona a su cargo para el desarrollo de su labor. ¿Por qué es importante? Porque esto puede generar inconvenientes al término de la vinculación. Es mejor que usted sepa qué le va entregando a las personas, con eso puede saber al término de la vinculación qué debe recibir de ellas o ellas qué le deben restituir. Cada vez que usted le entregue algo, simplemente pues haga un acta de entrega en donde usted también se va a asegurar que las dotaciones que usted debe entregar, que vimos en la educación anterior, dadas por la ley, las dotaciones que son, digamos que obligatorias, usted también va a tener un acta en donde va a hacer firmar a la persona de que le han ido entregando eso. Por último, es importantísimo que usted tenga todos los documentos de identificación de la persona, cédula, libreta militar en el caso de los hombres, tarjetas profesionales, y hay que tener pues obviamente los antecedentes penales e incluso dependiendo del área que usted esté manejando en su trabajo es importante que tenga los antecedentes disciplinarios de todas estas personas. Por último, es importantísimo que en cada carpeta esté el contrato laboral con una firma de recibido de parte del trabajador. Es importante, es una obligación legal que usted le entregue al trabajador una copia del contrato. Y también es importante que en la carpeta del trabajador usted tenga una copia del contrato en donde conste que él recibió una copia igual a la que allí reposa. También dentro de esa carpeta de cada uno de sus trabajadores deberán figurar los respectivos desprendibles de nómina o los recibos de pago, cosa de que cuando se termine de pronto la vinculación laboral sea más fácil para usted ubicar todos los pagos que hizo, qué elementos entregó, quién era la persona, qué funciones estaba desempeñando, su contrato. En el tema de documentar y archivar todo este proceso de vinculación laboral con una persona, es importante que usted, señor empleador, tenga esos documentos. Bueno, es importante entonces, como les veníamos mencionando al principio, la afiliación a la EPS, al fondo de pensiones y a la ARL. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso, simplemente con unas generalidades de las afiliaciones que debe hacer el empleador a las personas cuando los vincula laboralmente. Lo primero es que se haga el trámite de afiliación o el trámite, digamos, de dependencia, se podría llamar así, del trabajador al fondo, a la empresa prestadora de servicios de salud, a la EPS. Lo importante es que el empleador tenga un certificado en donde conste la afiliación del empleado. Si el empleado no tiene una EPS o si el empleado viene del régimen subsidiado, voy a hacer un paréntesis, régimen contributivo, las personas que hacen una cotización a salud mensualmente, ya sea por un contrato laboral o de manera independiente, régimen subsidiado, lo que popularmente se llama el CISBEN. Ya son las personas que no hacen cotización alguna y que por su situación económica el Estado les respalda toda la atención en salud. Cierro paréntesis.
Entonces, si la persona viene del régimen subsidiado, pues entonces el empleador deberá atender la afiliación a la EPS del régimen contributivo que escoja el empleado. Eso es muy importante. Señores empleadores, ustedes no pueden hacer cambiar a las personas de EPS cuando la tienen, o no les pueden obligar a vincularse a una EPS en específico cuando no la tienen. Es importante que ustedes los asesoren y de pronto los guíen, más no que los obliguen a tener la EPS con la que su empresa de pronto se siente más cómoda pagando los aportes. Es simplemente una cuestión de libre voluntad del trabajador afiliarse a la EPS que quiera. La cotización estará a cargo del empleado. Este fenómeno se cambió a partir de enero del 2014. Antes la afiliación se hacía conjunta, correspondiente a un 12.5. Lo hacía el empleador en un porcentaje del 8%, del empleado en un porcentaje del 4.5%. Hoy en día solo está la carga de que el empleador del sueldo del empleado debe descontar ese 4.5 y debe cotizarlo a la EPS, y la otra parte, pues el gobierno a través de otros impuestos y otro sistema tributario que se ha creado para tal fin, está financiando esa otra parte de la cotización en salud. También es importante resaltar que el formulario de afiliación, que en todo caso se deberá diligenciar formulario por parte del empleador en donde conste que la persona está en un contrato, vinculada con un contrato laboral, y que en lo sucesivo pues las cotizaciones corresponderá recaudarlas y entregarlas al empleador. El empleador, lo repito, el empleador deberá descontar del salario del empleado y hacer esta cotización directamente a la EPS para garantizar pues que siempre haya una cotización en el sistema. Como les venía diciendo, pues la cotización es del 12.5%, sin embargo, a partir de la expedición de la ley 1607 del 2002, se dispuso que a partir del 1 de enero del 2014 los empleadores están exonerados del pago de la salud para los empleados que devenguen hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De la misma forma, y aquí voy a hacer otro paréntesis aprovechando que estamos hablando de esta ley, se estableció la exoneración en el pago de los aportes para fiscales de SENA e ICBF para estas empresas o con estos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, y estos, digamos que estos aportes para fiscales ahora se van a recaudar a través del impuesto de la renta para la equidad, conocido como CREE, que de pronto Manuel en alguna oportunidad nos dará de pronto un margen más amplio de información acerca de este impuesto y cómo opera. Bueno, por ahora vale decir entonces, con el sistema de pensión, ya habiendo hecho la cotización en el sistema de salud y la afiliación, también es importante tener en cuenta que el empleador deberá pedir lo mismo, el certificado de afiliación, o afiliarlo al fondo de pensiones que quiera la persona para el tema pensional. Es importante resaltar que en el tema pensional existen dos modalidades que rigen el país. Uno es el de prima media y el otro es el de fondo personal o privado. Fondo personal o privado, pues para hacerles una ejemplificación muy coloquial, son todos aquellos fondos privados que administran pensiones, llámese Scandia, Porvenir, Horizonte, Citi, etcétera, etcétera. El fondo de prima media es el que maneja el Estado a través de Colpensiones. El empleado tiene derecho a escoger cualquiera de los dos regímenes. Si quiere irse por el prima media o si quiere irse por el fondo privado, pues lo puede hacer, y el empleador deberá hacer las cotizaciones correspondientes a el fondo que elija o que ya tenga elegido la persona que ha contratado. Este fondo va a permitir que a las personas se les reconozca la pensión, ya sea por vejez, invalidez y sobrevivencia, dependiendo de algunos requisitos que en otra oportunidad veremos. La cotización para este fondo también se hace a través del empleador en un porcentaje del 75%, deberá asumirle al empleador, y un porcentaje del 25% lo asume el empleado. El ingreso base de cotización es el salario que devengue el empleado durante el tiempo de la relación laboral. Y por último, vamos a hablar de las afiliaciones al régimen de riesgos laborales,
recientemente llamado así, riesgos ARL, ya no es ARP, sino ARL. Es el sistema general que protege todos aquellos accidentes o enfermedades que se deriven de la prestación de un servicio laboral a una empresa. Este sistema de riesgos generales sí es escogido enteramente por el empleador. El empleador va a escoger la aseguradora de riesgos laborales que más se ajuste a sus necesidades y a ella quedarán afiliados todos sus empleados. Toda esta afiliación, que depende del empleador única y exclusivamente, viene la cotización, el monto de la cotización se va a determinar dependiendo del riesgo que califique la empresa aseguradora de riesgos laborales, dependiendo de la actividad económica de la empresa. Se puede clasificar en riesgo mínimo, bajo, medio, alto o máximo, y a partir de la actividad económica se va a clasificar en alguno de estos 5 grupos y se va a dar el valor de la cotización. Las tarifas, como les estaba diciendo, se fijan dependiendo de la actividad económica y un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa, es decir, de todos de la cantidad de accidentes que hayan ocurrido allá y digamos de los factores de riesgo que tenga la actividad económica. Esto es una obligación para todos aquellos empleadores. En este momento también se está exigiendo para los trabajadores independientes. Es muy importante que las personas conozcan esto porque los contratistas independientes o los trabajadores independientes también deberán hacer su afiliación al sistema de riesgos laborales cuando tengan un contrato, así sea de prestación de servicios, y lo deben hacer, pues debe haber una cotización y también se va a calificar un riesgo. Pero hoy en día ya este tema de los riesgos laborales no es solo para las personas vinculadas por contrato laboral, también para todas las personas que tengan una vinculación incluso por prestación de servicios. Pues esos eran los temas para hoy, simplemente queríamos traer a colación esos temas para que los empleadores tengan en cuenta qué deben hacer cada vez que las contraten a una persona por contrato laboral en su empresa. A mí me parece muy oportuno ese tipo de información, Pedrito, porque uno en el momento en que está asesorando a un tipo de cliente y sobre todo en el tema de poder hacer una liquidación final del trabajador de una manera eficiente, nos encontramos con que no hay historiales, no se encuentra ningún tipo de documentación como la que nos acabas de informar que se requiere, y finalmente esto se puede llegar a convertir en un litigio sin necesidad, porque simplemente no se tienen las bases para poder hacer esa liquidación correcta. Claro, es que mira que por eso yo decía al principio de mi intervención que de pronto el tema es bastante obvio. Pero si tú vas y miras la mayoría de las empresas y les preguntas a una empresa que tenga 6, 7, 10 o más empleados, que te saque una carpeta por cada uno de los empleados, muy seguramente no la tienen. Y muy seguramente tienen todos los contratos que han firmado durante 10 años. Y eso es un error porque yo siempre les digo a las empresas que asesoramos que mientras todos vamos por las buenas, pues no hay ningún problema. El problema es cuando las cosas se pasan al otro lado y ya entonces tenemos que empezar a mirar cómo se solucionan esos problemas, y cuando no hay una gestión documental adecuada en las empresas, cuando no se hacen estas afiliaciones a tiempo, pues es cuando vienen los problemas. Hay una cosa muy, muy interesante del comportamiento de los empresarios, y es que los empresarios entrevistan a la persona, le dicen, ok, usted ha contratado, y ponen a la persona administrativa, a la secretaria o a cualquier persona de su empresa a que empiecen con el trámite de la afiliación a Seguridad Social, en Salud y Pensión y ARL, y entonces la persona empieza a trabajar hoy y pasa un mes antes de que se legalice todo el tema de las afiliaciones, y eso en cualquier momento al empresario le puede causar un problema porque, y situaciones se han visto en donde empieza a trabajar la persona y de pronto por su falta de experiencia tiene un accidente en el trabajo y todavía no estaba afiliado a la aseguradora de riesgos laborales. Y entonces viene un problema económico para el empresario porque le toca subsidiar absolutamente todos los gastos que este empleado
le genere por su accidente. Y casos así se han visto. Entonces es mejor que al momento de comenzar la vinculación laboral ya esté todo esto listo, de pronto dejar 1 o 2 documentos pendientes, pero lo ideal es que todos los trámites se hagan inmediatamente, la persona vaya a empezar y ojalá para el día que empiece labores ya esté todo este tema de las afiliaciones legalizadas. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Muy importante, uy, se oscureció. Muy importante lo que nos acabas de decir y lo que tú dices es muy cierto. Normalmente los empresarios no tenemos esa ¿cómo lo llamaríamos? Buena costumbre. Esa buena costumbre, tienes razón, Sí. de tener una carpeta para cada empleado. Normalmente se tienen los pagos, se tiene todo aparte, pero en el momento en que haya un problema, sí, no está todo y es muy, muy importante tenerlo, porque no sabemos en qué momento nos puede cambiar la moneda y que la parte bonita y agradable se vuelva un problema que nos va a costar. Gracias, Pedro, gracias, Manuel, por sus aportes, nos han dado una luz más en nuestro manejo diario de empresas. No olviden escribirnos a nuestros correos si tienen alguna inquietud. De mi parte, el correo es gerencia@nacerpublicidad.org. El tuyo, Manuel, ¿nos recuerdas tu correo? Vale, para despedirnos, simplemente quería decir que definitivamente nuestro programa se está enfocando en buscar rescatar esas buenas prácticas empresariales que a lo largo de nuestra cotidianidad se vienen perdiendo, que a lo largo de nuestras operaciones comerciales las pasamos por obvias y que definitivamente los consejos que nosotros damos aquí o que tratamos de dar de la mejor manera van direccionados para que ustedes puedan retomar ese tipo de políticas que realmente los va a asegurar, les va a dar un mejor funcionamiento de sus empresas y pues quedamos a la orden de todos ustedes. Mi correo electrónico es gerencia@asempresarialesempresariales.com. Muchas gracias, Manuel. ¿Tu correo, Pedro? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con nosotros. Recuerden pues que para cualquier contacto a cualquiera de nosotros lo pueden hacer a los correos que ya mis compañeros han dicho y a nosotros nos pueden contactar a través de contacto@quirogaabogados.co. Bueno, muchas gracias. Los esperamos el próximo martes en otro Rescate Empresarial. Por hoy, eso fue todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Que estén bien, chao.